Ayachu Ayu. Hola amigos, bienvenidos una vez más a ¿Quién golpeó a quién? Hoy tenemos el grato honor y placer de tener con nosotros como invitado a Raúl William Paredes Morales, bachiller en Derecho, doctor en Educación, doctor en Filosofía, consultor en Educación no estructurada y virtual, y también asesor de negocios. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Paredes, bienvenido. Muy amable. Entonces, el tema de hoy, querido público, doctor Paredes, como usted sabe, es la educación universitaria. Sabemos, pues, de que la universidad más antigua de América se fundó en Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Correcto. Pero en la actualidad, pues, no está en los primeros 100 del mundo, ¿no? Y a veces está cerca al puesto 1000. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la causa de que seamos un país tecnológicamente atrasado, dependiente, habiendo gente estudiosa, habiendo estos centros de educación superior? Incluso se han creado más de 20 en el último año. ¿No? ¿Cuál es su diagnóstico de la educación superior en el Perú? En primer lugar, le agradezco la invitación y es una pregunta muy sensible y compleja, porque si queremos hacer un diagnóstico, existen buenas universidades que están desarrollando trabajos de investigación, etc. Sin embargo, han quedado rezagadas algunas universidades que no están haciendo trabajos de investigación. Algunas han preferido más infraestructura, y la educación no es solamente infraestructura, también es la parte humana, el capital de la formación académica. En ese contexto, por ejemplo, podemos citar que tenemos buena infraestructura y no tenemos profesores investigadores, profesores calificados, y en la formación de la docencia también se puede detectar. Y acá hay un punto álgido: el currículum. Si en el currículum no sabemos manejar, tenemos serios problemas. Y no podemos estar creando universidades. Eso es un tema político. A nivel técnico podemos mejorar las universidades que están, y mejorar la oferta educativa de manera, por ejemplo, de manera virtual o semipresencial sábados y domingos para carreras como contabilidad, administración, psicología, educación. Pero hay detractores de la educación virtual, ¿no es así? Lógico. Y yo les doy la razón a los detractores porque no tenemos conciencia de la formación del experto en educación a distancia. ¿Sabía, doctor, que para ser experto, especialista en educación a distancia hay que hacer 12 años de estudio? ¿Quién ha estudiado 10 más 2, 12 años de estudio, no tiene maestría, no tiene doctorado? Empecemos, son 5 años de pregrado, medio año e-learning, más medio año b-learning, ya van 6. Y todos los learnings, por eso se llama System Learning, todos los learnings para que domine, más las aulas telemáticas, ya van 4 años más. ¿Y en el Perú se puede ser especialista? Lamentablemente en el Perú no tenemos universidades que formen expertos, especialistas en educación a distancia. El que ama la educación a distancia tiene que salir afuera y tiene que estudiar afuera. Sin embargo, la oferta en esta modalidad se da en el Perú, y una universidad seria, una universidad que realmente quiere hacer esta oferta, tendría que tener dentro de su CAP, dentro de su plana docente, expertos con esta formación. Solo así podríamos garantizar la calidad de enseñanza. Entonces, sin esa formación, la educación virtual es deficiente, entonces. De acuerdo a la UNESCO, de acuerdo a las fuentes bibliográficas y de acuerdo al padre de la educación a distancia, el doctor Lorenzo Aretio, manifiesta: si no tenemos una formación mínima de 9 años a 12 años, no podríamos estar hablando de educación a distancia, por lo menos los que organizan, los que dirigen la educación a distancia. Los que tienen esta formación, entregamos la educación a distancia, entregamos la virtualidad sin cuestionamientos. Ofrecemos calidad y garantizamos la calidad de los procesos significativos del aprendizaje. Podemos quizás explicar mejor con una imagen. Si podemos pedir la imagen al switchero, por favor.
y en unos segundos va a aparecer la imagen. Mientras aparece la imagen, nosotros podemos ir explicando de que esos son los 5 campos la imagen, que tiene el currículum actualmente en el mundo. Mejor. ¿Ya? El primer campo, que es el campo de las definiciones, que lo tienes aquí, especialista en educación a distancia. Usted ve, es fundamental porque, mira, por ejemplo, en el caso de 12 años. Pregrado de 4 a Hispanoamérica, nosotros tenemos Ese casi es el 3.500 universidades. No hay una sola que haya definido qué cosa es currículum. No saben qué es currículum. Experiencia en educación a distancia. Lo usan. Si es en la básica, tiene que tener experiencia Y lo en la abusan. básica. Y si es en la educación Pero no lo superior, definen. ¿Por qué? 1 Porque a no 2 años elaboran de teoría experiencia. curricular. No hay, vuelvo a repetir, no hay una sola universidad en Hispanoamérica que haya logrado definir qué cosa es un Por el currículum. tiempo ya no vamos a hacer Una definición tantos científica. puentes, pero No hay. ese es Todas el las universidades lo usan y lo abusan, pero Entonces, nadie lo define. ¿Qué problemas me va a generar a mí que yo no defina currículum? Entonces no estás entendiendo qué cosa estás lógico, y haciendo. ahí yo les doy la razón a los detractores. Entonces Si no lo vas a tienes poder esta desarrollar. formación, mejor no lo hagas. Completamente, Ahí está la porque responsabilidad. no entiendes Y entonces yo qué quiero significa, continuar, por ejemplo, con la cómo pantalla, funciona, y quiero cómo se terminar utiliza. con los que tienen diferentes especialidades. Entonces, si no defines Por bien decir, currículum, eso va a afectar el modelo educativo de la administrador institución. que Y tiene por 5 supuesto, años de eso pregrado, va a traer es consecuencias magíster, graves licenciado sobre en la calidad de administración. los procesos y su Si quiere rendimiento. hacer la virtualidad, Así si quiere que, enseñar en la virtualidad, muchísimas gracias por su o quiere gentil organizar atención. procesos Un fuerte de abrazo a aprendizaje todos virtuales ustedes. en Se me educación cuidan a mucho. distancia. Muy buenas Debe noches. capacitarse, debe formarse en la educación a distancia de 4 o 5 años. ¿Por qué decimos de 4 o 5 años? En algunos países se forman en 4 años y en otros países en 5 años. Más la experiencia. Por lo menos los que van a realizar la virtualidad deben tener estas competencias. Si no tiene estas competencias, tenemos, por decir, vamos a ver un contador que quiere hacer a distancia. 5 años como contador, más 4 años de formación académica en educación a distancia. Van 9 años y no tiene maestría. Se estudia más que medicina, más que derecho. Más 2 años de experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque es la tutoría. Y acá tenemos que ver procesos andragógicos de formación, que aquí tenemos mucho conflicto intelectual. En la virtualidad, la universidad va hacia el alumno. Y a veces eso no se lleva en la práctica. Están esperando que el alumno esté detrás de la universidad. No es eso el principio de la educación a distancia. Una crítica puntual que se hace de la educación virtual es que mucha gente se inscribe, pero a la hora de la clase no está participando, solamente aprende, se conecta, pero el profesor no sabe si está conectado, salvo cuando lo llama, ¿no? Y ahí se da cuenta. 100% de acuerdo. Eso es en el e-learning, ¿no? Y ya la UNESCO para América Latina ha hecho una observación importante y dijeron que si no van a cambiar las metodologías, si no se va a cambiar de qué manera vamos a mejorar esto, pues tenemos serios problemas, digamos. Pero los expertos en educación ya lo hemos resuelto en el último Congreso Internacional, ya lo hemos resuelto de qué manera nosotros vamos a solucionar. Es verdad, el alumno verdadero está en otra actividad, mientras el suplente está haciendo las tareas, está participando en la virtualidad. Entonces, ¿quién nos garantiza que el alumno verdaderamente está haciendo los procesos significativos de aprendizaje? Incluso los exámenes, ¿no? Pues Y le aumentamos la IA, ¿no? Están haciendo exámenes con la ayudita de la IA. Entonces, estamos un autoengaño allí. Por eso, para la virtualidad, requisito número 1, tiene que aprender el alumno a aprender. Aprender significa los estudios autónomos de aprendizaje, ¿no? Que el alumno aprenda a ser autónomo en sus procesos de aprendizaje. Y eso hay que enseñarle en el ciclo, en el primer ciclo o antes de. Por eso es muy importante. Yo invito a una reflexión. Fíjese, ¿cómo es posible que existan academias preuniversitarias que preparan a los jóvenes para estudios de la presencialidad, pero no tenemos academias especializadas que preparen alumnos para carreras virtuales? En Ayacucho ya hemos encontrado una academia que lo estamos asesorando justamente en ese tema. Y para cerrar esta parte, quisiera yo hablar de las aulas virtuales. Yo felicito a todos los ingenieros que han construido aulas virtuales tecnológicamente muy bien. Me saco el sombrero, pero el sombrero académico. Entonces,
tecnológicamente indiscutible, pero pedagógicamente, lo correcto es hablar andragógicamente, no están diseñadas. No tienen el diseño andragógico que garantice la calidad académica del que va a aprender. Ni siquiera lo saben ellos. Y se ha convertido en un repositorio de PDF, en un repositorio de videos, cuando eso no es así. El aula virtual tiene que interactuar. Si yo dejo una lectura, tengo que hacer el control. Por eso las evaluaciones es totalmente diferente. Ni siquiera cuando decimos en la construcción del diseño de las aulas virtuales, cuáles son las 4 dimensiones básicas que plantea Andel y Ari, que son el padre de las aulas virtuales. No lo saben los ingenieros, saben la tecnología, por eso tecnológicamente estaban construidos bien, pero no están diseñadas pedagógicamente, mal hablado debiera decirse andragógicamente. ¿Por qué pedagogía? Pedagogía es niños. Entiendo que en la universidad no van niños, van jóvenes y adultos. Entonces tenemos que hacer andragogía universitaria. ¿Qué le parece ese ejemplo de la American Georgia University? Andrews University. Es una universidad dedicada a la educación de adultos, pero ahí viene lo que me decía, usted es experto en educación no estructurada. Gracias, sí. La educación no estructurada no formamos acá, ni siquiera tenemos idea de qué es una educación no estructurada. Yo quisiera poner un ejemplo. Si nos ayudara el switcher y encuentra esa mujer es una mala mujer, es una salsa, y si le escucháramos solamente un pedacito, podríamos explicar mejor, y allí podemos darnos cuenta que la educación no estructurada no está reglamentada. Ya no está reglamentada, tenemos serios problemas, hasta de valores, de juicios de valores, porque no formamos. Nos quejamos que ya exceden docentes de información, pero no estamos formando, por ejemplo, por eso hablamos de formación docente, dentro de la educación superior, no estamos formando con didáctica universitaria. Y acá quiero hacer un hincapié. Perdemos a veces un excelente médico en el hospital y nos ganamos un pésimo docente universitario. Perdemos excelentes gerentes de instituciones públicas y privadas, de empresas, excelentes gerentes, y ganamos un pésimo docente universitario. Quien sale perjudicado son los estudiantes. Entonces, ¿usted piensa de que quien se dedique a la docencia universitaria, cualquiera que sea su especialidad, debe prepararse en pedagogía, en pedagogía? Con todo respeto, para salvar la dignidad, por lo menos un año. Y si queremos hacer las cosas un poco más serias, son 2 años. Estoy hablando de didáctica universitaria. Entonces, si no tenemos esto, yo respeto, tenemos grandes profesionales, pero a veces pésimos docentes en las aulas que no nos hacemos entender. Esa riqueza profesional no llega al alumno, más bien llega como un fastidio y como un abandono escolar después como consecuencia. ¿Y qué le parece que estas maestrías, convención en docencia universitaria, cumplirán ese rol o han fracasado? Es que acá en las maestrías también tenemos 2 aristas. Tenemos las maestrías de especialización y tenemos las maestrías de investigación. Cuando es de especialización, estamos hablando de especialización, hay requisitos en pregrado. Y cuando es de investigación, por ejemplo, miren, un bachiller en educación puede ser una maestría en derecho civil. Esos son los 5 campos es factible, que tiene el currículum. Sin embargo, no actualmente en el grado mundo. De 6 años de pregrado. ¿Ya? Es diferente. El primer campo, que es el campo de las definiciones, que lo tienes aquí, en el contexto del diagnóstico de la universidad, es fundamental porque tenemos que replantear un currículum. Por lo menos aprender a definir qué es un currículum. Y acá, a nivel de Latinoamérica, tenemos un referente, el doctor Máximo Estupiñán. El doctor Máximo Estupiñán es un peruano que conoce la realidad del Perú y que ha hecho un análisis, ¿no?, sobre el currículum del Perú. Una de las promociones, por sorteo salió, vamos a analizar el currículum de un país. Por sorteo salió el Perú. Por eso es que está el resultado de este trabajo de investigación colgado en Google para que los que desean puedan verlo.
podemos ver en 2 minutos un video para entender a Máximo Estupiñán. No quisiéramos entender al doctor Máximo Estupiñán. Por favor, señor productor, el video. Por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica, nosotros tenemos casi 3.500 universidades. No hay una sola que haya definido qué cosa es currículum. No saben qué es currículum. Lo usan y lo abusan, pero no lo definen. ¿Por qué? Porque no elaboran teoría curricular. Vuelvo a repetir, no hay una sola universidad en Hispanoamérica que haya logrado definir qué cosa es un currículum. Una definición científica. No hay. Todas las universidades lo usan y lo abusan, pero nadie lo define. ¿Qué problemas me va a generar a mí que yo no defina currículum? Entonces no estás entendiendo qué cosa estás haciendo. Entonces no lo vas a poder desarrollar completamente porque no entiendes qué significa, cómo funciona, cómo se utiliza. Entonces, si no defines bien currículum, eso va a afectar el modelo educativo de la institución. Y, por supuesto, eso va a traer consecuencias graves sobre la calidad de los procesos y su rendimiento. ¿Ya? Así que, muchísimas gracias por su gentil atención. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Como podemos escuchar este video, nos damos cuenta de que 3.500 universidades en Hispanoamérica no saben definir qué es currículum. 3.500 en esto, ojo, 3.500, y lo repite el doctor Máximo Estupiñán. Y si no saben definir qué es el currículum, no saben qué es lo que están haciendo. Por eso tenemos muchos profesionales en la capital, en Lima, de taxistas, ¿no? Muchos profesionales terminan haciendo lo que no se han formado en la universidad. Claro, es un gran problema no trabajar en lo que se ha estudiado, ¿no? A nivel nacional le pasa ese fenómeno. Es que, maestro, mira, si hablamos esto, cuando hablamos currículum por competencia, ni siquiera si no sabemos definir qué es currículum, si yo pregunto qué es una competencia, cómo se construye una competencia. Saben, para definir solamente una competencia, mínimo, si queremos hacer un trabajo serio, mínimo es de 3 a 6 meses. No podemos definir la competencia en una clase de 20 o 30 minutos, no señor, no es así. ¿Cómo se construye una competencia? Yo no quiero que me defina, sino que me diga cómo se construye una competencia. ¿Y quién valida esa competencia? Tiene que validar un curriculista. Yo quiero cambiar, por ejemplo, en cualquier escuela profesional, mi currículum. Quiero actualizar. ¿Quién va a validar? Primerito hay que hacer un estudio prospectivo. Luego tenemos que hacer la cadena de valor. Y solamente el análisis prospectivo demora 5 a 6 meses, más la cadena de valor es 1 año de estudio. Y el resultado del estudio, cuando traiga, está acá, tiene que validar un curriculista. No uno que ha hecho maestría en currículum y evaluación, no, él ha hecho una maestría, no está calificado para eso. Y en el Perú no tenemos un curriculista de a verdad, con formación como curriculista. Los curriculistas se forman con 5 años más 2 años de experiencia en educación universitaria. Si va a dedicarse para la educación básica, tendría que tener 2 años más. No le sirve la experiencia en educación universitaria. Tampoco el que tiene experiencia en educación básica le va a servir para la educación universitaria. Son 7 años de formación para validar el currículum. Y como usted ha podido ver en el video, 3.500 universidades no definen, ni siquiera saben la definición del currículum. Por eso es que formamos, y no podemos jugar con la vida, con el futuro de los jóvenes. De pronto a alguien se le gustó, mire, cambiamos la denominación, no nos gusta esta carrera, entonces no podemos definirlo por votación en una reunión, en 2, en 3, no. ¿Quién valida? El estudio de mercado tampoco. No, el estudio de mercado no tiene, el estudio de mercado no define, no hace. Nosotros tenemos que tener un estudio serio de un análisis prospectivo, y quien debe dirigir eso es un curriculista. Y lamentablemente en el Perú no tenemos curriculistas. Usted mencionó al principio la importancia de la investigación en la universidad, y justamente los rankings internacionales universitarios toman muy en cuenta eso, ¿no? Y el impacto que tienen cuando son citados por otros autores, ¿no? Pero hay un problema, podemos tener investigadores de alto nivel, pero muchas de esas investigaciones no están resolviendo problemas concretos de nuestro país. O sea que hay un divorcio entre la universidad y la sociedad. Acaba de darme la razón.
el curriculista tiene que estar conectado. Para eso es el análisis prospectivo. El análisis prospectivo no es un estudio de mercado, es un análisis. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Queremos cambiar el currículum de la formación, se me ocurre, de un contador. Actualmente, ¿cómo requiere la región y el Perú? Ojo, que el título es a nombre de la nación. Sí. Y siendo el título a nombre de la nación, yo tengo que formar para el Perú. Sí. Si no, pondríamos pues título a nombre de Ayacucho. Claro. ¿No? Entonces, es el título a nombre de la nación y yo tengo que hacer un currículum prospectivo. ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? ¿Cuáles son los requisitos de egreso? Por eso se llama perfil de ingreso, perfil de egreso. Pero estos perfiles no se hacen de la noche a la mañana. Así haga con la IA. Este análisis prospectivo demora porque tienes que estar estudiando, tienes que analizar qué va a ser de su carrera, qué va a ser de acá 5 años, de acá 10 años, 20 años, va a tener empleabilidad este profesional cuando salga. Después de todo esto, después de todo este análisis, tengo que hacer el análisis de la cadena de valor, que son 7 aspectos de la cadena de valor. Después de eso, recién puedo definir currículum. Y allí tenemos que hablar de competencias. Y por eso se toma un año, porque construir una competencia no es definir. Sí lo pueden definir, pues en media hora está bien definida 3 competencias. Pero ¿cómo se construye? Que me digan cómo se construye una competencia. Y ahora, ¿quién va a validar esa competencia? Doctor, sea quien sea el próximo presidente o presidenta del Perú, en el caso hipotético, supuesto, que lo convoquen para ser ministro de Educación, ¿qué haría, qué reformas haría o qué revolución haría con respecto a la educación universitaria en Perú? Yo creo que el primer paso que haría es enfocarme a que las universidades sean más investigadoras, que los docentes estén más en los laboratorios. Yo digo laboratorios, no en los laboratorios convencionales, el laboratorio en el campo. Tampoco estoy hablando de zonas rurales, sino en la realidad objetiva donde se desempeñan los profesionales. Entonces, que estemos allí, que formemos y replanteemos un currículum modernizado, incluyendo la inteligencia artificial en todas las carreras. Y otro, ¿quién enseña esto? Capacitar, una capacitación continua. Tenemos excelentes profesionales que les encanta enseñar esas competencias. Hay que hacerlo más sólidas, enseñándoles a que aprendan a enseñar, con una didáctica universitaria que ellos puedan esbozar esa su experiencia. Mira, acá hay cosas muy interesantes cuando hablamos de esta parte, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, en la capacitación del docente, formar. Hablamos a veces de incentivar a las pymes, etc. No es posible que un docente de marketing no haya aprendido a vender. El que enseña marketing y no vendió ni siquiera un lapicero, una zapatilla, ¿cómo es posible que enseñe marketing? ¿Cómo? ¿Dónde está de su experiencia? Entonces, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? O sea, el docente debe tener cierta experiencia de vida. Si yo hablo de empresa, yo tengo que tener una empresa para enseñarle cómo se hace una empresa. Claro. Por eso es que tienen éxito muchas universidades, como la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima. Sus docentes son gerentes de una empresa y enseñan el curso de gerencia. El que enseña marketing es un excelente vendedor. Yo veo visitadores médicos que están enseñando también. Entonces, enseñar marketing tiene que ser un profesor que tiene la teoría y tiene la práctica. Entonces hay que un poquito echarle una mirada en la formación de los docentes, que son muy valiosos, que tienen una experiencia exquisita, y replantear el currículum, actualizar el currículum universitario por expertos en currículum. Según su análisis, necesitamos mejorar el currículum universitario por expertos, necesitamos docentes que tengan cierta experiencia de vida y así podría mejorar la educación universitaria, investigadores sobre la realidad. Entonces, todo eso ayudaría a tener una mejor educación. Entonces, no es el problema central el presupuesto, que tanto se reclama. Sí, usted me ha ganado. Yo estaba empezando a describir cuál es el gran problema. Luego el otro problema es el presupuesto corto que tienen las universidades públicas, ¿no?
con un poco presupuesto, a veces tenemos buena intención, pero se achican las buenas intenciones porque no tenemos un buen presupuesto. El presupuesto es básico, tenemos que aprender a mejorar también. Existen muchas universidades que a través del RDR pueden mejorar sus ingresos, pero lamentablemente no se está viendo eso, pero tampoco podemos esperar mucho a veces del Estado. Si yo tengo poco presupuesto, puedo emprender y mejorar los recursos directamente recaudados. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de dar un presupuesto adecuado para que las universidades sean cada vez más investigadoras, cada vez más enfocadas a la realidad y no desenfocadas. Siempre se ha dicho que las universidades son muy teóricas y cuando los chicos salen a las prácticas profesionales chocan con una realidad diferente a su formación. Eso no debe existir. Doctor, recientemente los estudiantes sanmarquinos han tomado la ciudad universitaria porque están en contra de una ley que promueve la reelección de los rectores. ¿Qué le parece esta medida y esta ley o este proyecto de ley? Este es un tema que reelegir autoridades a veces no es conveniente, ¿no? Y eso se ha analizado. Digo a veces porque tenemos buenos gestores, buenos rectores, buenas autoridades que sí merecen una reelección, pero en la reelegirlos, no sé qué pasa, pero en su segundo gobierno a veces demuestran cosas que no enfoca con lo que esperan los jóvenes, lo que anhelaron, por eso lo han reelegido. Pueden volver a postular después de otro periodo, dejando, ¿no?, aprendiendo. Esto también es muy importante, que la investigación se enseñe desde el colegio. Doctor, el otro caso es reciente también, la toma del rectorado por los estudiantes de la Universidad Católica de Lima, protestando por la anulación de la escala más baja a partir del próximo año, y afectar pues sobre todo a los de menos recursos. Ese es un problema complejo y delicado. Quien se dedica a la docencia, no estoy de acuerdo que le digan al profesor es el apostolado. Yo creo que allí se debe mirar, es políticas de Estado ya, que tienen que ver si tenemos que invertir en la educación y realmente si queremos que los peruanos sean libres hay que invertir en la educación. Y otro problema que es nacional, ¿no? O sea, los muchachos acaban su secundaria, muchos de ellos con muy buenas notas, con excelencia académica, pero la universidad les pide conocimientos que no han aprendido en los colegios. Este es el divorcio del currículum. Sí. Acaba de usted manifestar algo muy importante. Son 11 años de estudio, terminan su quinto de secundaria y los chicos no son nada. 11 años de estudio y no tienen nada. ¿Qué ha pasado? Incluso con 11 años de estudio el alumno no sabe ni siquiera redactar un oficio. Horrores ortográficos. Es problema no del docente, es problema de un currículum impuesto, hecho por gente que no sabe nada de currículum. El Banco Mundial pues influenció en este cambio de la currículum, ya no hay filosofía, ya no hay psicología, educación cívica, historia del Perú, historia universal. Yo no sé qué criterio han tomado para cambiar un curso. Por ejemplo, antes existía filosofía en colegios, ahora no hay. ¿Por qué? Hicieron el análisis prospectivo, hicieron la cadena de valor, no lo han hecho. ¿Quién lo ha firmado? Y hablamos, es un graso error. Me encantaría que puedan verlo, me encantaría incluso que lo traigan al doctor Estupiñán acá, es peruano, posiblemente con mucho gusto. Yo he tenido el privilegio que el doctor Estupiñán sea mi profesor, ¿no? Miren, en la educación básica, ¿por qué hablamos de competencia? Es muy triste. Educación por competencias es para educación superior. Para educación básica no se habla de competencias. Es otro tema, en otro momento que haya más tiempo podamos conversar estos detalles. Lamentablemente está divorciado la currículum de la educación básica con el acceso a la educación superior. Debiera ser una continuidad donde los jóvenes no trunquen sus aspiraciones. En ese contexto, la universidad pregunta cosas que están fuera de su contexto de formación de ellos.
Ahí nomás nos damos cuenta que ambos currículums están desenfocados. ¿Por qué? Porque no está hecho por curriculistas expertos en currículum, no los que han hecho maestría, no los que han hecho una segunda especialización. No, señor, eso no garantiza. Por eso estamos este resultado. Si alguien dice, tengo una segunda especialización, está bien, pero mira el resultado que tenemos. Este divorcio entre la escuela y la universidad justo genera un gran negocio. Las academias preuniversitarias, tanto públicas como privadas. Bueno, cuando hablamos esa parte, sí, pues a veces del error, hasta en la medicina, ¿no? De los malos hábitos, muchas empresas hacen dinero. Es verdad. Si usted conoce ese divorcio, yo conozco el Ministerio de Educación, lo conoce y no hay cambio. Seguimos igual. Por ironía del destino es así. O por intereses creados. Esa es una respuesta compleja, ¿no? Puede ser por intereses macroestructurales incluso, ¿no? Intereses que vienen desde afuera incluso. Y bueno, esa respuesta lo tendría que dar los que aman al Perú y los que están dentro del Ministerio de Educación. Pero de pronto ni siquiera saben, ni siquiera se dan cuenta. Bueno, muchas veces los cargos son por a dedo, no por meritocracia. Ese es un gran error, debiera ser por meritocracia. Claro, y se reparte cargos de acuerdo al partido ganador en el gobierno. Sí, pues, es así, y quien sale perjudicado es la ciudadanía, es la juventud estudiosa. Usted mencionó la filosofía, ¿no? Hemos mencionado eso. ¿Qué importante sería la filosofía en la educación escolar? Uy, mire, de acuerdo a un análisis prospectivo, yo adelanto algo. En un análisis de currículum para el Perú, se dice científicamente que deben volver algunos cursos. ¿Por qué tantas asignaturas en la escuela? ¿Y por qué en otros países desarrollados solo llevan 5 cursos o 6? Sí, bueno. Entonces, ¿qué está pasando con el currículum? Ese es el gran... Entonces, nosotros necesitamos que los chicos lleven filosofía para que aprendan a pensar. No es... Ahora, el problema es que quizás los actores, los que enseñan filosofía, lo hayan desnaturalizado, claro. Lógicamente porque no tenemos un currículum al cual se basen ellos. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio me enseñaban historia y la filosofía, no a filosofar. Ahí está el problema. Tenemos que hacer una filosofía un poco utilitaria. ¿Cree que sea demasiado tarde enseñar recién en nivel universitario a filosofar? ¿Todavía hay esperanza? Yo creo que la filosofía es importante desde que el hombre ha empezado a convertirse en Homo sapiens. Y hasta formar una familia es filosóficamente. Nosotros somos resultados de la concepción filosófica. Y como tal, nos obedecemos sin darnos cuenta a veces a una corriente filosófica. Y qué mejor que los expertos en filosofía aprendan a conducir esos enfoques. ¿Qué piensa de los críticos de la carrera de filosofía que dicen pues, que es una carrera inútil, que no tiene mucha utilidad? Es que la filosofía es como el arma, es como la espada de doble filo. Te problematiza, pero también te enseña a resolver tus problemas. Entonces ahora ya se está adoptando en estos tiempos que la filosofía debe servir para aprender a resolver los problemas, para aprender a lograr la felicidad. Entonces la filosofía es muy útil. Filosofía aplicada a la vida real. Correcto. Pero si no te sirve para eso, pues la filosofía no sirve. Eso en términos de la educación básica. En educación superior tendríamos que enseñar a que el estudiante universitario aprenda por lo menos a responderse cómo trata el hombre de explicarse a sí mismo sobre su propia existencia. Ahí ya es un tema fuerte. Muy bien. Siendo la hora avanzada, no queremos robarle más de su tiempo. Sus últimas palabras de despedida quizá. El verdadero desafío del Perú no es construir más universidades, es construir universidades capaces de investigar, innovar, formar profesionales críticos y con ética.
Y acá quiero hacer un paréntesis. Los valores no se predican, se practican. Otro gran error. Se han perdido los valores. ¿Dónde se han perdido? Yo quiero ubicarlos y me convierto en un hombre de valores. No. La verdad, ¿dónde está? En Mainay. Entonces voy a Mainay y aprendo a decir la verdad. No, está mal hablado. Se han perdido los valores. Los valores están practicándose mal. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Un ejemplo vale más que 1000 sermones. Y a los papás, hablando de filosofía, ¿no?, de ética, el mejor sermón a sus hijos es poner en práctica sus principios, sus valores, su ética. Terminando, nosotros necesitamos buenos docentes, tanto en la básica como en la universitaria. Necesitamos que las universidades abran las puertas a la ciudadanía. Necesitamos una educación de calidad. Y termino diciendo, la mayor necesidad de este mundo es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, sino que estén de parte de la justicia, aunque tenga que desplomarse los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Soy Manuel Labra Pacimiño y me despido hasta la próxima edición de ¿Quién golpeó a quién? Hasta la próxima. Tupanachi Kama. Tupachin Kama.